Hola, muy, hola. ¿Cómo están, gente? Muy buenas noches para todos. La verdad que feliz de estar nuevamente con ustedes acá en este 2021, arrancando el primer podcast del año de Bingward User Group para Argentina. Es una alegría reencontrarme con ustedes. Espero que disfruten este evento. Hoy vamos a tener una sesión de todo lo que tiene que ver con Network Security, Network Firewalling, y para eso vamos a contar con la presencia de nuestro gran amigo Waldemar. Así que ahora lo vamos a invitar. Vamos a ver todos los temas que tienen que ver con networking y cómo ha sido la evolución de la parte de virtualización de redes, especialmente con NSX y con todo lo que es VMware. Así que acá lo vamos a tener a nuestro amigo que está entrando. Walde. Ahora sí, ahora estamos. Perfecto. Bienvenido, Bueno, Walde. Muy bienvenido a Argentina. Es un placer contar contigo, como siempre. La verdad que estoy muy feliz de arrancar este año contigo. Bueno, ahí vemos de fondo una imagen interesante. Bueno, para los que no te conocen, presentate y contanos un poco qué es lo que haces, qué es lo que hiciste, un poco la historia de tu expertise y qué es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Un poco lo adelantamos en el temario, pero bueno, la idea es que te presentes vos y que podamos disfrutar esta sesión que, por lo que tengo entendido, tiene demo en vivo. sí señor, con demo y todo. Excelente, como nos gusta a nosotros. Vamos, adelante. Bien, bien, muchas gracias. Mire, buenas noches o buenos días, buenas tardes, depende si lo están mirando grabado. Hay que acostumbrarse a así son estas cosas. Mi nombre es Waldemar Pera, soy un uruguayo trasplantado en Chile, ¿de acuerdo? Sos Es raro, decir, un uruguayo trasplantado en Chile. Digamos, si vos querés mi expertise, digamos que la primera red que vi en mi vida fue una IBM CNA, después fue una Nobel IPX y después empezó el mundo IP. ¿Ah? Y armaba placas X25. Saquen números de la edad, bebé. Qué lindo IPX y topología bus con los terminadores 50 ohms. No, sí. Y cuando alguien te abría el terminador T, la red, te la tiraba y vos tenías que salir a correr todo el edificio a ver quién había desarmado la T. Sí, de esa época estamos hablando. Tenemos más Bueno, o menos la misma edad, me parece. ok. Éramos De eso jóvenes. a lo que estamos haciendo hoy, que es Olvídate. ya redes, de aquel que soldaba el BNC, después limpiaba el RJ45 y después aprendiste a tirar comando en la pantalla negra y ahora haces clic o tirás llamadas de API. Pero seguimos haciendo lo mismo. Sí, Y lo sí, peor de sí. todo es que sigue siendo lo mismo. La diferencia es Y que dejamos el soldador de lado, ¿no? Eso es para los valientes ahora. exactamente, el soldador quedó del otro lado ahora ya, Gracias a para Dios. otras cosas. Y bueno, y en los últimos años, trabajando en Bingward para la TAM, enfocado fundamentalmente en lo que son las soluciones de network y seguridad. Entonces, eso es el abanico de lo que fue original en NSX, pero que hoy ya es un mundo de un montón de elementos. Es Un poquito vamos a hacer un repaso de eso. como hablamos siempre, ¿no? Empezamos con dos productos y hoy ya no nos alcanzan los dedos de la mano ni de los pies para contar. No, en el caso de nosotros es real. En el caso de Bingward y en este foco, NSX era el nombre. Y ese era el grupo, era el producto y éramos todo. El tema es que ahora hay como 6 o 7 soluciones alrededor y NSX es una, la más longeva, pero una de las tantas. Sí. Bueno, sigamos. Bien. Vamos a ver esta reseña o esta historia de cómo nació, cómo fue evolucionando y cómo le fueron agregando cosas, cómo fueron incorporando tecnologías y cómo fue mutando, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, arranquemos. Dale. Entonces, como decía, el día de hoy lo que vamos a tratar de hacer es como un repaso de algunos elementos y después
de todo ese mundillo, el tema que ya es tan amplio, voy a tratar de meterme solamente en una de las cosas, que es cómo utilizar el viejo y querido NSX, pero solo por seguridad. ¿Sí? Nada de ni virtualización de red, no, solo seguridad. Y una de las razones de hacerlo eso es porque nos va a permitir, por ejemplo, sacarle ventaja a no modificar absolutamente nada de la red y sin embargo poder ganar en un diferenciador en la forma de hacer seguridad. Entonces, voy a centrar un poquitito en eso. Y eso implica hacer un poco de estado hoy, ¿de acuerdo? De dónde estamos cuando hablamos de este tipo de cosas. Y desde ese punto de vista, cuando nosotros miramos lo que originó originalmente NSX para a secas, hoy ya inclusive le damos apellidos, porque hay que decir si lo corro en el data center, si lo corro en la cloud pública, entonces tienen NSX Data Center o NSX Cloud, ya es un poquito más amplio, pero básicamente ahí hacíamos un switching, un routing, que lo seguimos haciendo, pero hoy yo me voy a dedicar más a lo que aparece a partir del medio, es el firewall. Y ahí vamos a empezar a ver qué es ese firewall, qué es lo que originó y cómo mutó significativamente de 2013 a ahora, 2020, 2021. Y cambió mucho. Interesante el título, Layer 2 a Layer 7. Es que el tema es que justamente ya, hoy por hoy, vamos a mirar, es que nos metemos ya en la capa 7 directamente. Ya nos metemos en la aplicación, en el payload, vamos a un nivel diferente de hacer seguridad que por eso empieza a mutar. Inclusive esa expansión también nos llevó a incorporar el elemento del balanceador que antes estaba muy enfocado al data center, ahora un balanceador más multicloud y que nos permite tener no solamente un balanceador local, sino un balanceador global e inclusive con funciones de seguridad, por ejemplo, como un WAF. Entonces, por ejemplo, eso también es una cuestión. Cuando yo empiezo a hablar de seguridad hoy, para mí es complicado decir la seguridad la tengo en. No, en realidad, todas las soluciones de VMware, y en particular las que tienen que ver con networking, tienen algo de seguridad. Cada una aporta en ese cuadrito. Interesante. Inclusive, dejo abierto, porque esa para otro día, y si no, ahí invitamos a Alvarito, para ver todo lo que sea el tema de Service Mesh. Alvarito seguramente hasta te puede hacer también una demo de eso, que es como también avanzar a cómo meterse en el tema de Kubernetes, inclusive en un Kubernetes que ni siquiera tengas vista la infraestructura. Estoy diciendo, tomarlo como servicio en un AKS o un EKS, y poner un pod que hace de sidecar, y eso también usarlo como un clave de seguridad. Bueno, el tema de Service Mesh es tan amplio que hoy, por ejemplo, lo estaba viendo con HCX. Bueno, es que hay cosas raras, por eso digo, el mundo se puede ampliar mucho. HCX, por ejemplo, si otro día quieren, podemos hacer una sesión solo de HCX. Ese sí me interesa mucho, ¿eh? Lo dejamos listo, por otro día, lo tomamos. Es otro mundo, pero dale. Otro mundo. Bueno, y después, la conexión de puntos, porque yo digo, bueno, hacemos toda esta seguridad en el data center, en el otro lado tenemos los usuarios, entonces los usuarios hay que conectarlos, y una de las opciones de conectarlos, por ejemplo, podría ser a través de EC1. Y obviamente la propuesta de EC1 nuestra también tiene su parte de seguridad. Pero en realidad, cuando yo digo la historia, es que yo cuando me planteo esto, yo arranco en 2013. Y lo digo con propiedad, la palabra microsegmentación la acuñó VMware. Es real, es real. Sí, la palabra como tal la acuñó. Le faltó el registrado nomás. El tema es que hoy por hoy, por ejemplo, bajo microsegmentación, hay muchas cosas diferentes. Y eso es un pequeño detalle que nos involucró a cambiar nosotros. Porque, ¿qué pasa? Acuñamos la palabra microsegmentación. Para nosotros, microsegmentación es un firewall stateful. Punto. No hay otra opción. Tiene que ser stateful y tiene que ser un firewall. Aunque en microsegmentación hay gente que también acepta con ese nombre hacer listas de acceso, que es otro concepto, diferente, pero exacto. Entonces, eso nos provocó un problema, porque hoy por hoy también hace que si yo hablo de microsegmentación, también se nos penaliza de alguna manera pensando que solamente hacemos seguridad de capa 4. TCP, UDP y puerto. ¿Sabés con qué hago la analogía? Igual, esto es muy similar a, depende en qué vertical o en qué lugar vos plantees lo que es un DevOps. Es exactamente el mismo concepto.
O sea, está tan trillado el título que uno hoy día no sabe realmente cuál es la función o qué es lo que hace un DevOps. Y pasa lo mismo con esto, por lo que estoy escuchando. Y sí, y lo peor y más grave, cuando ya después pasó el tiempo y vos ya a partir del 2017 le agregaste contexto de capa 7. ¿Qué significa el contexto de capa 7? Ok, hago el mismo firewall stateful, pero ya no se queda en capa 4. Ya se va a capa 7, y si reconozco la aplicación, como digo yo, ya no es un TCP 443, sino que miro TLS 1.2, 1.3, autorizo, pero si es TLS 1.0 y 1.2, lo niego. Afuera. Si reconozco la aplicación, y después encima te metes y, por ejemplo, poder hacer construcciones donde el grupo de seguridad puede ser algo tan genérico como el usuario pertenece al grupo de Active Directory de recursos humanos. Algo muy genérico, vos decís, pero ¿quién es? No, yo dinámicamente voy reconociendo los flujos y voy descubriendo, porque interactúo hacia atrás con el Active Directory, y reconozco que en ese momento está tal persona. Y eso te permite hacer reglas por usuario. Creo que en el anterior, cuando estuvimos mirando un poquito de NSX, vimos como yo tenía el mismo remote desktop shell a la misma IP y tenía 3 sesiones distintas y cada uno de los usuarios tenía una regla de firewall distinta. Diferente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos llegaste a ese punto, microsegmentación como que no tiene sentido con respecto a lo que era 2013. Entonces, por eso acuñamos un nuevo nombre, que es el Service Defined Firewall, o también Firewall interno, ¿de acuerdo? Que eso fue lo que hicimos en 2019, porque teníamos que separarlo. Entonces, inclusive yo, si me escuchan por ahí, no voy a decir microsegmentación, yo ya no digo más microsegmentación, porque si no me quedo muy atascado en 2013 y no hago valer todo ese avance que ha pasado con los años. Y si ese acuñar de firewall de capa 7, con contexto, ya decía, bueno, ya empiezo a tener cosas raras en mi cabeza, ¿da? En la cual ya estoy haciendo definición en capa 7, identity firewall, es decir, usuario, reconocer la aplicación, empezar a hacer reglas de firewall por FQDN. ¿Se acuerdan cuando yo mostraba que el Dropbox no andaba? ¿Se acuerdan? Decir, me voy. Lo que decidimos hacer el año pasado es, vamos un poquito más, vamos a meternos en el payload. Entonces, ¿ahí qué fue? Si el concepto original de la microsegmentación era tomar el servicio de firewall, que generalmente estaba concentrado, y distribuirlo en la infraestructura, hicimos exactamente lo mismo con el IDS IPS, que generalmente también estaba centralizado, y yo, en la misma idea, en el hipervisor, a nivel del kernel, distribuyo también la función de IDS IPS. Entonces ya ahí, vos lo empezás a decir, bueno, pero para. Tenés firewall de capa 7 con un montón de formas distintas de definir las funciones. Y encima ahora me decís que estás mirando el payload. Sí. Yo no lo digo, pero hay gente que rápidamente dice, pero eso se parece mucho a un Next Generation Firewall, y empieza a tener un color. Y si eso tenía un color, imagínense que después encima, para terminar, nos fuimos un poquito más. Y empezamos a poner capacidades avanzadas de seguridad. Cuando hablas o cuando dice ahí Network Sandbox, ¿qué sería? ¿Una red de cuarentena o yo estoy loco? No, se dice, cuando vienen los archivos, por ejemplo, una traza de archivo, capturar el archivo y hacer una emulación de ejecución del archivo para determinar si ese archivo es, por ejemplo, un malware. Esa inteligencia muy avanzada va asociada a la adquisición que se hizo el año pasado de Lastline. Entonces significa ir mucho más lejos. Significa, por ejemplo, que si vos ya tenías una protección, digamos, entre comillas estática, porque buscas por signature, ser capaz de detectar anomalías, ¿de acuerdo? No un malware necesariamente, eso es un NTA. Como por ejemplo yo digo, ¿un FTP es un malware en la red? No, es una aplicación lícita. El tema es que si ese FTP tiene un comportamiento que está robándose la base de datos del banco, eso sí está mal. Entonces, ¿cómo detectas eso que no es un malware, pero sí es un incidente de seguridad? Eso es un NTA, y ahí empieza ese juego. Y esa combinación de elementos inclusive hace que, por ejemplo, si aparece un 0-day, este juego de sandboxing capaz puede detectar que no le puse el nombre todavía, pero veo que el comportamiento de command control que tiene es muy similar a otro que yo conozco,
Por lo cual digo, ojo, esto es una anomalía, probablemente es un malware por su comportamiento, e inclusive puedo generar alguna signature temporal para realimentar al IPS para bloquear hasta que le ponga nombre y apellido. Una pregunta, Wally, ¿y eso, esa detección que hace, la hace en base a alguna lista conocida? ¿Cómo detecta ese comportamiento? ¿O va aprendiendo en base Eh, al comportamiento de la red? en el Porque, caso de a NTA, va ver, aprendiendo el comportamiento de la red. la pregunta es, Completamente. por Va ejemplo, bien. vos mencionabas el caso este del FTP, que es una aplicación, digamos, de uso cotidiano. ¿Cómo el tipo detecta que vos, no sé, en vez de estar transfiriendo archivos como hace normalmente, te está llevando una base de datos productiva o lo que sea? Porque justamente empieza a tomar toda la historia y vas viendo tu comportamiento y empieza a ver anomalías y compara ese comportamiento, y es parte del juego del machine learning que tenemos en la nube, con comportamientos similares que podemos haber visto en otro cliente que fue afectado por algo. Entonces, justamente, el equipo que está detrás de todo esto fue un equipo que ellos hacen la historia, lo dicen con honestidad. Ellos eran un equipo académico y ellos habían desarrollado un montón de herramientas de investigación para este tipo de cosas. Hasta que alguien le dijo, pero muchacho, ¿y por qué no lo sacan al mercado esto? Porque realmente están haciendo un trabajo muy bueno que hay que sacarlo de la academia. Igual, Y ellos fue lo que hicieron. tengo tres preguntas en realidad. Una de Martín Ferrini, que dice Carbon Uh Black, -huh. ¿dónde entra en todo esto? Perfecto, Para que perfecto. te digo la segunda y después contestamos todas. Exactamente. La segunda es de Willy, que pregunta, bueno, que obviamente, ¿no? Yo estaba pensando lo mismo. Muchos de estos servicios estaban provistos por terceras partes, llámese las alianzas que tenía con otros partners, llámese Trend Micro, no sé, lo que fuera, NN. ¿Con esta solución nueva estaría dejando afuera o siguen teniendo este tipo de convenios? Y por otro lado dice, bueno, otro ejemplo que se termina el negocio para muchos partners es la decisión estratégica de Vanguard. No sé, ahí sí podés responder las dos. A ver, la primera de Carbon Black. Si se fijan acá, yo pongo NDR, ¿no? Y Carbon Black se define como un EDR. Si la diferencia es Endpoint Detection and Response y este es Network Detection and Response. Entonces, la diferencia es que yo trato de detectar y responder en base a la red, mientras que Carbon Black al comportamiento del activo, del endpoint como tal. Inclusive eso, que parecen dos categorías distintas, ya hace un año y algo, Gartner lo definió que la combinación de ambos es el XDR. Es decir, Bueno. XDR es la combinación del EN y el network. ¿Qué ventaja tiene eso para nosotros? Y eso es para el juego. Cuando nosotros hablamos de intrinsic security, significa que cada una de las soluciones de VMware tienen capacidades de seguridad y capacidad de inteligencia, de extracción de información. Y lo que decidimos hacer como VMware es que en vez de tener que cada uno su análisis de comportamiento separado, juntar los análisis de comportamiento de todas las soluciones que tenemos en seguridad. Y eso se llama VMware Tau. Entonces, por ejemplo, hoy la información de Carbon Black va al VMware Tau, ¿de acuerdo? Y a su vez el equipo que hace la parte de NDR también consume en VMware Tau. Entonces se realimentan la información y, por ejemplo, yo puedo ver a nivel del flujo de la red algo que veo que aparece de este endpoint genérico, pero en la red, como un flujo, pero Carbon Black me puede dar el dato de que adentro de ese activo está el proceso el que está generando ese flujo. Y yo tomar una decisión. Entonces, eso es el intrinsic security para nosotros. Contextualización. Cada una de las soluciones me da información para yo hacer el dibujo completo. Entonces, Carbon Black se suma para meterse adentro del endpoint y sumarte más contexto. Entonces, se pueden juntar. Cada una es individualmente separada, funciona, claro. Si las pones juntas, suman. Y una pregunta, ahora que mencionas eso, se me ocurre, porque la verdad que no había visto esta funcionalidad que planteas vos del 2020. Esta parte de la detección de red y la parte de Carbon Black, ¿tiene una consola única o son dos cosas separadas? ¿Cómo vos podés tener No, una visión unificada, digamos? Pues yo imagino, a ver, imagino de la parte de tanto de red como de Carbon Black, visto desde la parte de seguridad, ¿no? O sea, un único lugar donde alguien de seguridad toma una decisión con respecto a algún riesgo o alguna posible amenaza.
Perfecto. Y ahí, ¿cómo se ve? ¿Son dos consolas diferentes? ¿Es una única consola? ¿Tengo varias A ver, vistas? ahora estamos, por ahora en este momento lo que decidimos, y que es un tema también de ver cómo evolucionan los clientes, porque también puede haber un cliente que se sienta que no puede tener una consola de un único fabricante para todo. Claro, obvio. Entonces, también hay un equilibrio. Entonces, lo que sí queda claro es que todas las soluciones comparten información. Entonces, contextualización. Entonces, cuando más soluciones tengas, más enriquece la contextualización. Pero por ahora, por ejemplo, Carbon Black lo enfocamos más al gestor de endpoints, ¿de acuerdo? Porque además inclusive puede ser los endpoints físicos, y por eso está asociado muchas veces con Workspace, y por eso hay esa opción de Workspace One Security, o que va asociado a ese endpoint, Okay. mientras que este está más asociado al equipo que está dedicado a la parte de networking y seguridad en redes. Okay. Por ahora, cada uno, porque, a ver, hay un esquema por arriba de ciberseguridad global, pero generalmente operativamente son equipos que cada uno Sí, tiene un rol son distinto. diferentes, eso queda claro. Yo lo que digo es, muchas veces, no sé, pasa con el tema de los siglos o los sistemas donde se derivan o se centralizan ciertas alarmas y demás, tratan por H o por B, no que sea una consola de un vendor, pero sí algo que vaya recolectando de todos los sistemas. Exacto. Entonces la Ahí pregunta por, es si si se esto va a esa reglamentación, sí. permite derivar esto Sí. a otra consola para tener una visión única, digamos, de todo. Por ejemplo, para que te hagas una idea, el componente nosotros que tenemos de orquestación en la parte de redes de seguridad, que es el NSX Intelligence, que es parte del NSX, ¿de acuerdo? Seguridad, o el NSX Data Center Enterprise Plus, el que coordina y hace un montón de análisis, por ejemplo, ya está previsto que ingeste la información de Carbon Black. Entonces yo voy a saber lo que está pasando en el endpoint. Entonces cuando mire los flujos, voy a tener el contexto, aunque no lo mire directamente porque Carbon Black me informó. Entonces yo en red voy a saber, inclusive, si vi una anomalía o vi un malware y puedo saber el proceso que lo está generando. Aunque yo, desde NSX Intelligence, no manejo el Carbon Black, pero tengo la información de Carbon Black conmigo, porque le doy el contexto. Y de la misma forma, si yo veo alguna anomalía en la red, podría compartir información con Carbon Black para que ellos también lo reutilicen en su analística de heurística que tienen para el NDR. Entonces, van y vienen la información. El concepto es que no importa en qué consola estés, vos siempre vas a tener el contexto de todas las soluciones que tengas. Esa es la verdad. Ese es el juego. Y en ese juego de avance así, el juego nosotros que decíamos es, si el concepto que teníamos hasta ahora, que toda la seguridad de poner cajas y cajas y cajas, haciendo seguridad, el problema estaba en que estas cajas crecen. Y ese tráfico que va y viene, va y viene, y va y viene. Y además, eso permite un esquema de seguridad, de segmentación, donde yo le digo que es macro segmentación, es decir, las zonas de seguridad las asocio a un segmento de red IP, y para ir de una zona a otra paso por el firewall. Por eso generalmente el firewall es el default gateway del segmento. Sí. ¿Qué problema tengo eso? Que eso cumple, tengo que estar segmentando la red a cada rato, entonces implica que seguridad y redes tienen que estar muy aceitadas. Sí. Y si tomamos una decisión distinta, después se complica mucho cambiar la red. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo agarro la función y la distribuyo, ya no como un componente centralizado, sino como un componente que está en toda la infraestructura? Entonces, ahora ya la red puede caminar por su camino libre, y el equipo de seguridad define su zona de seguridad con criterio de uso, ¿de acuerdo? De foco en la aplicación, en lo que estoy haciendo, no en la topología de la red. Y te hago una consulta que me surge con respecto al tema, si querés volver un segundo al slide anterior. Bueno, ahí. Vos tenés ahí, por ejemplo, un hardware, si querés, por diferentes tipos de, o para atacar o mitigar diferentes tipos de problemáticas o resolver situaciones de seguridad. Ese hardware obviamente tiene una capacidad, digamos, operativa de procesar N operaciones o N descubrimientos o lo que fuere. Cuando vos estás hablando de reemplazar eso por NSX Firewall, ¿cómo pensás o cómo planearías cómo analizás ese consumo, cómo podés proyectar cómo va a ser esa diferencia entre
lo que es hardware versus software, ¿no? O sea, no sé si es clara la pregunta. Sí, está clarísimo. Inclusive, más, lo voy a dejar acá porque además la otra pregunta que quedaron de las terceras partes. Dale. Viene justo también enganchado acá. Ok. Cuando yo digo NSX Firewall, ¿de acuerdo? Lo que estoy tomando es todo el firewall, el capa 7. Okay. Pero sí la opción de IDS, IPS o de NDR. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener el lujo de solamente pedir el firewall distribuido, inclusive un firewall de VLAN puedo hacer también como el default de la red para el data center, lo puedo hacer. Y puedo decidir que las funciones de IDS, IPS, etcétera, se las sigo comprando a un tercero y sigue siendo soportado integrarlo. Entonces, ese sería el NSX Firewall sin la parte de ATP. Entonces, las terceras partes pueden seguir ofertando sus soluciones de seguridad. Sí, claro. Ahora, si yo quiero que VMware también me suministre esos componentes de seguridad avanzado, entonces ahí es cuando agrego este Advanced Threat Protection. Entonces hago el combo completo. El firewall, más el IPSDS, más la función de NDR. Entonces ahí, como digo, hoy tengo la opción de solamente NSX Firewall más las terceras partes, o NSX Firewall más ATP para tener el combo completo de VMware. Y eso, una consulta más operativa, ¿eso en qué difiere? ¿En un tema de licencia o en un tema de decisión? Primero de decisión, Okay. técnica, ¿no? Y después un tema de licencia, porque además lo bueno, que eso también es un cambio que hicimos. Cuando digo de firewall, NSX Firewall y NSX Firewall ATP, estoy inclusive hablando de una forma de comprarlo solo para seguridad. Y eso es un quiebre que hicimos el año pasado. Yo puedo comprar NSX Data Center, que tiene su componente de routing y switching, de virtualización de red, más el componente de seguridad. O puedo comprar solo el componente de seguridad e inclusive el modelo de suscripción lo estamos haciendo. Entonces, desde ese punto de vista, inclusive cambia la... Yo puedo ahorrar, si no voy a tocar la red todavía, pero me gusta la parte de seguridad, puedo comprar solo la parte de seguridad de NSX. Por eso está este nombre. Y eso es una forma hasta de comprar NSX hoy. Solo seguridad. Y una pregunta, ¿eso vos podés después, más adelante, en el caso de querer tomar la decisión de ampliarlo o sea, pasás de seguridad al completo? Eso hay maneras. Perfecto. Es el esquema más. Por ejemplo, yo puedo arrancar solamente con NSX Data Center y no quiero ATP, y después mañana la parte de ATP me gusta. Bueno, al Data Center le puedo sumar ATP. O arranco con la parte de Firewall, después me voy a ATP, pero me gusta la parte de Data Center. Bueno, también sumo Data Center. ¿Sí? Después hay modelos donde yo quiero ir creciendo y voy eligiendo. Entonces, lo que hicimos, dar opciones inclusive para el viaje de cada uno de los clientes que elijan cómo quieran transitar el camino. Arrancan acá, arrancan allá o terminan allá, son opciones estratégicas, pero no una restricción del producto. Esa fue la idea. Igual es bien diferenciado quién pide una cosa y quién pide otra, porque por ejemplo lo que estás hablando del tema, Exactamente. ahí tenés una barrera real de lo que es networking de seguridad, pues muchas veces está como pasado, por ejemplo, originalmente con BitFear, con la administración de lo que era las redes, los data store y demás, versus el administrador de storage, el administrador de hardware, ¿no? Y veo que está pasando lo mismo en la evolución de NSX. Es que vos tenés que dar opciones, porque, por ejemplo, puede ser que por X motivos, totalmente lícito, el equipo de networking no ve en NSX un valor, perfecto, Sí, o tengo, por la o X razón tengo, que o sea. tengo otra solución o adopte otra solución. Totalmente válido, pero tal vez al equipo de seguridad sí le haga sentido la porción de seguridad. Entonces hay que darle la opción al equipo de seguridad a avanzar sin modificar absolutamente nada de la red. Y esa es la idea con este concepto. Y respecto a las cargas, como decías vos, por ejemplo, yo siempre digo, si uno mira un entorno de virtualización, generalmente hay un remanente de capacidad de CPU que no la podemos aprovechar para hacer máquinas virtuales. Vos decime si es miento cuando digo, en forma media, cuando tengo un host, ¿qué recurso se me acaba primero en el host? ¿La memoria o la CPU? Sí. La memoria.
Sí, con la CPU la memoria es más complicada. en la media. No estoy hablando de una Monster VM, estoy hablando Sí, en sí, la sí, sí. media. Sí, pero es ¿De qué generalmente el hacen? recurso más finito, digamos, que tenemos. Porque el tema es que el músculo de CPU ya es tan grande Sí, sí. que podés generar más, pero por algo los servidores ahora hablan de teras de RAM. Sí, sí. Porque ya... Entonces, el problema está en que vos siempre tienes una capacidad que depende de cada cliente, pero ponele un 30% de CPU sin capacidad de sacarla como máquina virtual, está ahí. Yo pagué el servidor, lo Sí, sí. pagué, pero no le puedo sacarlo como CPU para máquina virtual. Entonces yo robo de ahí. Entonces, por ejemplo, me dice igual de, ¿y eso de qué estamos hablando? No, típicamente en las pruebas de 3 estamos hablando que un 3% de CPU es suficiente para hacer la función de firewall. Entonces, es decir, me prestás 5% de CPU que me prestes, ya hago la función de firewall. Ok, no, pero ahora quiero también la función avanzada de inspección. Perfecto. ¿Tenés un 7% de CPU que me puedas prestar para hacer las funciones completas? Sí. Bueno, ¿tenés un 10 para prestarme? Si me prestás ese 10, yo tengo forma de distribuir esta función. Y una pregunta, ¿eso es estático? Es decir, ponele, te consume un 10 y queda 10 siempre o va fluctuando? Eso estoy hablando en el peor de casos, estresado hasta Sí, 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 acá. al mango, sacando humo. Exacto. Ese es el número. Pero Ese es el fluctúa, sizing. digo, en la medida Sí, que va claro. procesando, o sea, igual que si fuera un físico. O sea, a medida que va procesando es donde va usando o liberando. Exactamente. Y eso por eso es el peor escenario, estamos hablando de esos números. Te hago Puedes una arrancar, consulta. obviamente. Te hago una consulta igual. Sí. Pablo Rodríguez nos pregunta en qué parte del juego entra Avi Networks en este nuevo diseño, en particular con la seguridad. Yo acá voy a tratar de hablar básicamente de NSX. Cuando hablo de AVI, que formalmente es NSX Advanced Load Balancer, Okay. es el nombre correcto, entra cuando si quiero tener funciones de WAF, por ejemplo. Entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, como balanceador, AVI puede hacer offload de TLS SSL, entonces eso ya es seguridad. Puede hacer controles básicos de filtro de denial of service, puede hacer controles de filtros de listas de acceso, capa 3, capa 2, limitar cantidad de conexiones, sigue siendo seguridad. Y el final, que es el que aparece más notoriamente, es WAF. Igual ahí Entonces, tenemos una función de WAF. estamos hablando de un producto aparte, no tiene que ver con esto. Por ahora, no en este momento, pero hay, por eso aparece, yo por eso lo dejé abajo. Estás tirando que el roadmap a futuro lo van a integrar. Va a haber cosas que van a sumarse y van a permitir jugar. Entonces, que uno pueda ir solo por AVI, solo por esto, o si tiene ambos, poder sacarle provecho. Esa es la verdad. Okay. Entonces, la ventaja que tiene AVI es que, por ejemplo, AVI yo puedo arrancar igual que con SD-WAN sin tener NSX. Yo puedo comprar AVI inclusive para correrlo solo en cloud pública. Okay. Y es lícito. Entonces, hay un juego ahí también. Perfecto. Entonces, esto lo voy a pasar muy rápidamente porque para resumir el juego... Gracias por responderle a Pablo. No, gracias a Pablo por preguntar. Entonces, como decía, el resumen final cuando hablamos de ATP significa que yo le estoy incorporando a las funciones que ya tenía de firewall, que ya vimos que era contextual, de capa 7, de usuario, bla, 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 funciones de inspección de los flujos, ya a partir de lo que puede ser un IDS IPS, o lo que puede ser un NTA, o inclusive un sandboxing para la detección de eso. Eso es lo que nosotros decimos, esto es un EDR para nosotros. Okay. Esa combinación de todas las tecnologías es la que hacen la que funcione un EDR. Y eso lo que te permite a vos es jugar en un camino de cómo ir comiéndote la torta. Capaz que no te da, como yo digo, esto es como un menú. Capaz que tienes mucha hambre y vas por la entrada, el principal y el postre. Capaz que hoy andas mal y no, con la entradita estoy pronto. O no, yo con el postre porque soy dulcero. No sé. Entonces, uno puede tener distintas formas de ir evolucionando. ¿Cómo sacarle provecho a esto? Entonces, la primera básica es sacar la forma de segmentar. Segmentar. Entonces, y cuando digo segmentar, ven que no digo micro, digo segmentar. Porque vuelvo a insistir que yo puedo también funcionar en esta macro segmentación tradicional y ser el default gateway de una VLAN física. Sí, claro, lo puedo hacer. O puedo ir bajando inclusive a la función ya más distribuida
del firewall adentro. Y eso es firewall, inclusive con capa 7, pero es válido. Es reducir la superficie de ataque. Básicamente es eso. Es decir, no permitir todo con todo, sino aquellas cosas que me interesan. Un amigo para esto es, por ejemplo, Intelligence. Intelligence te va capturando los flujos y te va diciendo y te hace el botoncito de push para bajar las reglas de firewall. Okay. Eso es válido. Ahora, yo achiqué y me quedé con unos flujos autorizados. Ahora, en esos flujos autorizados pueden pasar cosas. Entonces, para eso empieza la parte del IDS IPS. Es decir, ya flujo autorizado lo estoy inspeccionando, entonces no es que mande el IPS de ese a mirar todo el tráfico, no. Primero achiqué el ruido, segmenté. Después, para lo que está segmentado y autorizado, me pongo a analizar y, por ejemplo, ya empiezo a conocer si hay un malware, si hay algo en esos flujos que me molesten. Entonces, eso podría ser un segundo estadio. Bueno, ahí está bueno lo que mencionás, porque si vos pones el IDS IPS en primera línea, estás desaprovechando y estás haciendo un mal uso, digamos, estás inspeccionando todo. Exacto, entonces si vos ya sabes que ese tráfico no es lícito, ¿por qué lo estás inspeccionando? Sí, limpiemos, bueno. Hagamos ciberhigiene, redujamos la superficie, no voy a analizar todo, no, solo voy a analizar lo que realmente, y la ventaja que tiene en el caso nuestro, es que generalmente yo al IPS lo pongo en un punto de agregación, donde hay mucho tráfico. Entonces, tanto tráfico, que tengo que aprender todas las signatures juntas, y la posibilidad de un falso positivo es algo. Okay. Porque mal detecto algo. Sí, Ahora, sí. cuando yo distribuyo, lo que estoy poniendo es, de la misma forma que puse un firewall, capa 7 delante de la tarjeta de red de cada máquina virtual endpoint, acuérdense en que soportamos servidores físicos, x86 Linux y Windows también, sí, no es solamente máquinas virtuales, ni hablar de Kubernetes, que para mí es un punto más de red, nada más. Yo ahora agarro el IDS y también la bajo a la tarjeta de red. Por lo cual sé que este activo, este endpoint, es fulanito, tal sistema operativo, tales aplicaciones. Entonces, ¿qué signature prendo? Las de ese sistema operativo y de esas aplicaciones. Entonces, le hago un traje a medida al IPS de cada uno de los endpoints. Entonces, eso hace que sea más eficiente, por eso no carga tanto, no, porque no tengo que cargar todas las baterías de signatures para cada uno, sino las que les corresponda. Y además, trabajo nuestro es hacer accurate, es decir, tratar de elegir las signatures que son 100% confiables, las que son confiables, aquellas que son, esta signature puede disparar a falsos positivos, entonces, por ejemplo, esa signature no pasa en la calificación. Es decir, las signatures que se ponen ahí tienen que ser signatures que tengan un nivel de confiabilidad bien alto para no alterarte, porque vos estás centrado a que sea lo mejor y más eficiente. Y el estadio final es agregar la parte de la anomalía, como decíamos hoy, el FTP robándote la base de datos. Entonces, eso no es un malware, entonces tengo que sumarlo. Entonces, yo puedo llegar a ese punto, y como les decía hoy, yo puedo inclusive hacer que este detector de anomalías, el NDR, por distintos componentes, pueda ver algo que si bien no tiene nombre, porque es un 0-day, sí tiene un comportamiento similar a otras cosas que he visto, y podría inclusive realimentar al IPS para darle una signature temporal para, por ejemplo, bloquear ese tráfico. Entonces, eso también es posible. Entonces, lo bueno que tiene es que yo no tengo que hacer todo junto. Vos lo que mencionás acá es que si este tercer paso detecta algo, se lo pasa al IDS IPS y encuentra vuelta ese tráfico, directamente lo puede bloquear. Podría llegar a hacerlo. Es una de las ventajas. Como yo mientras veo algo ya extraño y arriba lo estoy analizando para ver el nombre del malware, pero ya veo que el comportamiento de eso se está saliendo de lo que es normal o se parece a un otro malware conocido o a algún otro tipo de extrapolación. Es decir, ya había visto que me roban la información así, entonces yo podría realimentar al IPS para dar una signature para reaccionar por eso hasta que termino analizando qué es el comportamiento. Hay una denominación que es muy parecida a Carbon Black que le llaman campañas, ¿de acuerdo? En la denominación de DNR, es decir, detectar que ciertas cosas que se están comportando, en vez de ser hechos aislados, son parte de una estratagema, y eso es parte del juego también de cómo hace MitraAttack, de una campaña para robarte información, para hacer extrapolación, etcétera, etcétera. Entonces, eso también lo tiene. Él clasifica todos estos eventos, no, esto es parte de una misma operativa. Okay. Eso es una campaña. Y eso sí, cuando ya llegas a esa conclusión, sí, acá ya pasa algo.
Entonces yo ya tengo certeza, porque crucé distintas fuentes de información, si acá está ocurriendo algo, entonces, ¿qué hago en eso? Entonces, poder accionar. Entonces, yo puedo ir evolucionando en las etapas para ir poco a poco ingestando, aprendiendo, tomando confianza, y llegar al punto de decir, ok, arranqué de algo muy parecido a donde estoy hoy, pero voy evolucionando a algo cada vez más profundo. Es decir, voy bajando en niveles de seguridad. Es decir, cuando uno hace un análisis de seguridad, dice, bueno, este es mi nivel aceptable de riesgo. Lo cumplí. La segunda bola, no, achico, y achico, y achico. Desde el punto de vista, trato de mejorarme, ese ciclo de Deming, de la seguridad de información, lo que tengo acá es herramientas para ir evolucionando en esa mejora. Ese es el juego atrás. Y ahí simplemente por idea, y justo acá está la palabrita del WAF, como decía, si yo trato de ver esto en lo que son las tácticas de Mitre, hoy por hoy, la cantidad de cosas que puedo hacer son bastante amplias. Y pauso acá. ¿Alguna pregunta, algo que quieras decir? ¿O alguna cosa más que haya en la vuelta ahí? Por ahora no hay preguntas en el chat. Yo estoy mirando el slide que pasaste, que la verdad está interesante. Vale, entonces, miren, yo simplemente, esto de lo que estamos diciendo hoy es esta capacidad de funcionalmente, y esto es lo que yo quiero que quede en la cabeza. Puedo hacer esto sin cambiar la red. Y ese es el objetivo cuando yo hablo de NSX Firewall. Lo que estoy diciendo es, tomemos la parte de NSX que hace seguridad. La parte de red, no, que quede como está. Pero que quede como está, yo lo necesito eso. Para hacer seguridad nunca lo necesité. Eso es otra discusión eso. Por eso esta discusión es perfectamente asociada al equipo de seguridad de la información, de ciberseguridad, que está preocupado de la seguridad. Y lo bueno que tiene es que pueden funcionalmente, y ahora los grupos de seguridad los defino funcionalmente, no por la pertenencia a la red. Inclusive, como Other, yo puedo hacer que esto se mezcle, estos grupos funcionales, con cosas que estén en la cloud pública. Entonces, ahí es cuando yo hablo de NSX Cloud, es la misma consola de NSX, gestiona el data center y al mismo tiempo gestiona AWS y gestiona Azure y genera grupos de seguridad de cosas que inclusive pueden estar en Azure, en AWS, en el data center, y es el grupo de seguridad. Porque funcionalmente son una aplicación. Ya no me importa dónde están. Entonces, desde el punto de vista del equipo de seguridad es, bueno, y ahora, y muchachos, ustedes clasifican. Por eso el tema de tags se vuelve tan crítico, porque te permite tener flexibilidad, te desconectás. Entonces, es muy potente. El VDI, no vamos a entrar a discutir todos los problemitas de ransomware que han pasado en el último año, pero es muy simple cerrar esta puerta. Por ejemplo, decir, nadie que esté en un escritorio virtual puede hablar con otro que esté en un escritorio virtual. Se acabó. Y es una línea, la regla de firewall. Este no habla con este. Entonces, aunque cayera por un ransomware alguien, no hay movimiento lateral. Entonces, ya eso desde el punto de vista de mitigación del riesgo es interesante. Es una forma de reaccionar distinta. Y esto es una conveniencia que nosotros hemos hecho, obviamente, para las tecnologías de Horizon, pero no solamente para Horizon. Esto que dice acá no es mentira. Y yo estaba recordando, creo que en 2017, 2018, hay 2 blogs de Citrix donde ellos recomiendan de que si estás corriendo la solución de VDI de Citrix sobre BIFIR, uses NSX para proteger. Entonces, no es Horizon, es VDI. Incluso hasta virtualización de aplicaciones se puede hacer. Entonces, en este contexto de las cosas que han pasado, a mucha gente le interesó esto como una forma también de mejorar esa explosión de escritorios que tuvimos. El tema de compliance, ya no necesito tener una caja separada para PCI, un entorno de PCI, sino yo gestiono. Y finalmente el tema de reducir la cantidad de cosas que tengo, ¿de acuerdo? Y ser más eficiente y simple en la gestión de esto. Este es el dibujo final. Y es la última slide que voy a dar, porque después quiero hacer la demo, ¿ya? Porque hace demasiado rato que estoy hablando. Demasiado. Entonces, me tomé 3 litros de agua, no sé cómo hacer para no tomar agua. Pero es la vida así. Entonces, como les decía, el juego está que ya estos capa 4, capa 7, máquina virtual, bare metal, contenedores, clave pública,
IPS, Sandboxing, NTA, el Intelligent que analiza y el Tau que colecciona. Ese Tau igual es ¿qué es? Tangiblemente, ¿qué es? Tangiblemente, los genios que tenemos en Carbon Black y del equipo de Last Line trabajando conjuntamente para generar inteligencia. Es eso. Y obviamente un montón de sistemas nuestros. Es como un security response, una cosa así. Es el equipo de investigación que analiza cientos y cientos y cientos y cientos de puntos del mundo, de información que llegan a los clientes, y obviamente con mucha machine learning para justamente acelerar ese proceso. Entonces generas inteligencia. Entonces ahí detectas malware, detectas anomalías, y por eso digo, ahí está el juego, cuando llega la parte de EDR con la parte de EDR juntas para generar el contexto de inteligencia. Entonces, todas las soluciones nuestras que tengan que ver con NTA, por ejemplo, usan las capacidades de análisis de Tau. Todas las herramientas nuestras de sandboxing utilizan la capacidad de Tau. Y Carbon Black hace muy similarmente, pero mixto desde los procesos del endpoint. Entonces vos tenés una vista muy colectiva de cuestiones de seguridad, de procesos y de red en ese Tau. Dos preguntas con respecto a esto. Cuando decís nubes públicas, ¿es Azure y AWS o también está incluido Google, está incluido Oracle? Perfecto. Al día de hoy que estamos hablando, tenemos formalmente soporte para lo que son instancias de AWS, máquinas que estén en VPC, sí, o máquinas virtuales en Azure corriendo una VNet. Es decir, en un IaaS de esos dos está formal. Hay roadmap para ir incorporando, obviamente, todavía no tiene una fecha, otro tipo de cloud públicas, y eso va en función de las demandas. Las dos demandas primeras fueron Azure y AWS, sí, y por tanto, las dos que se abrazaron. Pero el concepto se puede extender a otra cloud pública sin mayor inconveniente. Y la segunda pregunta con respecto al tema de containers, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de containers que puede estar corriendo on-premise, por ejemplo, Tanzu. Podemos hablar de containers corriendo en OpenShift. O podríamos estar hablando de containers, por ejemplo, cuando es del lado de NSX, en algún lugar donde yo puedo montarme la infra. Si puedo ver cómo está conectado por debajo. Si no tengo dónde conectarme por debajo, ¿de acuerdo? Es un servicio puro, un AKS o EKS, ahí es cuando entra el Service Mesh. Tanzu Service Mesh es, no tengo forma de ver la infra, pero le puedo poner un pod que haga el sidecar. Entonces tengo un punto de anclaje. O sea, dependiendo de lo que yo quiera hacer, puedo tener mezclas. Entonces, por ejemplo, si vos mirás lo que es todo el Tanzu Mission Control, puedo tener una gestión unificada de todos los clústeres de Kubernetes, sí, y les puedo inyectar Tanzu Service Mesh a eso, y ya resolví el Service Mesh de Kubernetes. Y no sé dónde están. Y vos lo que haces con él, y eso es lo que sería en la estructura de vFear para Tanzu para vFear, es cuando estás mirando lo que es un guest cluster, por ejemplo. Y el supervisor cluster, ahí es donde podés montar también en NSX para mirar ese exterior. Ahí da para mucho más. No, obvio, igual no quiero... Pero no quiero extenderme con eso, sí preguntarte, porque cada vez que veo el logo de containers y de public cloud, tengo la obligación de preguntar qué, ¿viste? Porque hoy cada vez tenemos más nubes públicas, cada vez tenemos más variedad de containers, y bueno, obviamente las principales son las que mencionaste, pero bueno, están apareciendo nuevas y nuevas soluciones, entonces, nada, entender también, porque hay compañías que van hacia otros tipos de nubes o hacia otro tipo de soluciones de container. Entonces, nada, también está bueno entender cuál es digamos, el norte o el horizonte hacia donde, o el roadmap hacia donde se plantean las cosas. Porque mucha gente quizás hoy no está yendo ni a Azure ni a AWS y está queriendo ir a otro proveedor de nube, y está bueno tener en cuenta que, bueno, hay soluciones o no para esos diferentes proveedores. Pensá que no hay una respuesta cerrada, porque justamente, como decía, la posibilidad está, pero, por ejemplo, fue mucho más rápido el Hyperscape. Porque, por ejemplo, la propuesta original de lo que fue VMware Cloud en AWS, hoy sí ya está en todas las clouds públicas. No te falta ninguna.
Ok. Eso se fue mucho más rápido, porque Sí, hubo sí, una sí. demanda mucho más rápida para eso. Para lo Ok. otro, insistiendo, quédense atentos porque las cosas van a seguir evolucionando desde ese punto de vista. Sí, aparte, bueno, Ahora, también tiene que ver con alianza, tiene que ver con un montón de estrategias de un montón de cosas, ¿no? O sea, eso ya escapa, digamos, exactamente, escapa también a lo que uno pretende o quiere, sino que, bueno, obviamente hay compañías y hay intereses en el medio. ¿Qué exacto. vamos a ver ahora, Juan? Entonces, ahí que... Bien, entonces ahora me mando, porque ya leo demasiado, me cansé de solo hablar. Ahora vas a tomar agua. Entonces, no, voy a poner la demo. Bien, esto. ¿Lo conocen a este chico? Se les presento, el ICX, ¿verdad? Muy lindo, ¿está? Perfecto. Bueno, yo voy a meterme solamente en la parte de seguridad. Entonces, lo primero que yo voy a revisar, y acá con la excusa de hacer seguridad, voy a hacer también una simil demo de automatización de redes. Entonces, por ejemplo, yo agarro, miro esta seguridad, entonces miro acá, voy a la parte de inventarios, vengo que tengo etiquetas asignadas por ahí, pero por ejemplo, no tengo ningún grupo de seguridad. No hay grupo de seguridad definido, ¿no? Entonces, normalmente yo tendría que hacer agregar, haciendo todos los pasos. También cuando yo miro, por ejemplo, la parte del IDPS, no hay eventos y tampoco hay reglas definidas. No hay nada. Ok. Solamente tengo el profile, un profile genérico, que puedo generar varios, y tengo este chico que está trayendo la info de arriba. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver cuándo fue la última vez que actualicé las signatures, entonces tengo la última fecha, que trajo la última fecha, y cuándo fue la última vez que trató de bajarse una firma, el 11. ¿Cuántas Entonces, él dice está ahí? contando. 13.900. Sí, Ah, bueno. bueno. Entonces, ustedes tienen esto. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer esto un poco rápido, ¿no? Quiero agilitarme un poco el trabajo. Entonces yo agarro, entonces por ejemplo, acá tengo un Metasploit, que ahora vamos a jugar un poquito para atacar, y acá tengo, por ejemplo, la consola que quiero hacer unos despliegues. Entonces, acá es el juego. Por ejemplo, en vez de estar definiendo los grupos, inventando y los tags y la seguridad y todo esto, yo agarro y hago una llamada, tengo un scriptito que hace una llamada de API, ¿de acuerdo? Y le doy Enter, y él por atrás me configura unos grupos, me genera los profiles de IDS y IPS, y me genera también la regla de IPS y IDS. Pero, De- Waldemar, eso fue un script. eso te iba a decir, Sí, después pasame el script. no, peor, busquen, porque esto es un GitHub que está público nuestro. Ok. Después, si quieren, se los paso, pero este es un GitHub público para que justamente el que quiera jugar está armadito para hacer una prueba de valor, ¿de acuerdo? Y entonces están hasta los scripts para montarse el laboratorio 1. Ah, bueno. Entonces yo estoy robando uno de esos scripts para eso. Entonces, agarro, entonces yo me tiré esto. Entonces, significa, estaba en inventario, y se acuerdan que yo dije, no había grupos, ¿no? Nada. Sí, 4 grupos yo te creo. ¿Tá? Después, cuando estuvimos viendo la parte de seguridad, se acuerda que yo entraba al IPS y tenía el profile por defecto. Ya tengo dos profiles, uno orientado a base de datos y uno orientado a frontend de webs. Es decir, que elegí las signatures por alguna categorización que me interesara. Por ejemplo, la base de datos porque sé que estoy usando Apache Cauto. Entonces, busco las signatures que son para ese Apache. Entonces, armé un profile de todas las 13.000 y pico de signatures que tenía, Está bien, cuáles son las que aislaste aplican. una que es la que te interesó a vos. Y algo parecido hago con lo que es la de web. Entonces yo, por ejemplo, puedo, en vez de decir la aplicación, puedo elegir quiénes son los endpoints que quiero que esté trabajando como acción. Entonces quiero decir algo que sea web server. No una aplicación, no estoy diciendo si es un Apache, si es un, no sé, pero todos los que sean aplicaciones del estilo web server, las tomo. Y tengo otras clasificaciones, por ejemplo, para Windows, XP, y vos que me estás diciendo, para clientes. Por ejemplo, si quiero hacer la parte de VDI. Entonces, ahí es que yo puedo, en vez de estar montando esas 13.000 y pico de signature, no, las que me interesan. Las bajo. Y después que las bajé, yo agarro y entonces armé reglas. ¿no? Entonces, estas reglas que armé, le apliqué a una capa que es de web, las signatures que son de web, y a la capa de aplicación, la asignatura de aplicación es Apache Couch,
database que está usando. Y observen que acá dice detectar solo. Si voy detect, estoy en modo IDS. Si estoy en modo detect y protect, estoy en modo IPS. Pero eso es para cada una de las reglas. Y eso es, wow. No es que tengo siempre IDS o siempre IPS. Parecido con las reglas de firewall, origen, destino, ya no hice mucho trabajo, podría centrar el puerto y después, ¿qué profile? Y es así. Entonces ya con eso estoy generando una situación. Entonces, por ejemplo, yo voy a la parte de eventos, está todo bien, somos felices, nos queremos mucho, pero yo soy malo. Soy muy malo. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo algunos scriptsitos para hacer algunos ataques, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ataque que yo puedo tener el firewall todo muy protegido, cerrado los puertos, pero si tengo una vulnerabilidad, me puedo colar. Entonces, déjame que lo tiro el ataque y seguimos conversando. Igual Entonces yo ahí... el firewall, convengamos que hoy día si tenés algún servicio expuesto y ese puerto está abierto, ya Eso es lo que... el firewall como tal ya dejó hace rato de ser lo que era. Reduce la superficie de ataque y está bien, pero vos tenés que abrir algún puerto porque si no, no tenés sentido el servicio. El tema es que en esos puertos puede pasar cosas. Entonces yo, por ejemplo, agarro y yo sé, porque tengo unos drups para él mal, ¿tá? Que sé que no están bien, y el Apache que también sé que está mal, entonces le tiro un ataque de Metasploit y lo que quiero hacer es sesiones remotas. O sea, le voy a montar una shell remotamente, por más que esté cerrado el firewall y todo lo demás, el puerto lo tengo que abrir, porque si no el Drupal no lo tengo publicado. Entonces ahí, por ejemplo, él ya me abrió una sesión, 2 sesiones, me está montando y se me está colando. Es decir, el chico lo que hace, se monta al web y después se monta al otro web y después, ya que estamos, como está el permiso para ir por la base de datos, desde la web me hace el salto a la base de datos y yo estoy afuera. Claro. El firewall no permite la publicación de la base de datos, pero me le colé al web y del web me colé a la base de datos. Así de simple. Es decir, mientras está tirando el ataque, este chico se enteró de que pasó algo para que me quedé sin la vista del refresh. Opa, ya estoy viendo algo. Estoy viendo que efectivamente algo está pasando. Entonces, por ejemplo, tengo acá una explotación, ¿de acuerdo?, de lo que es un Drupal, ¿de acuerdo? Es el web que tengo ahí colgado. Entonces, estoy viendo... Una pregunta, sí, la dale. categorización esa del tipo de severidad de intrusión, de alta, baja, media y demás, ¿eso tiene que ver con la identificación que vos pones antes? Y esto, el clásico y querido CVSS. Sí. Más, vos si querés podés hacer el clic a y te abre cuál es el CVS. Okay. Exacto. Entonces, es por eso está esa clasificación. No me acuerdo bien los umbrales, pero vos tenés, viste que CVSS tiene 10, entonces se fraccionó. Si estás en 10, sonó la chicharra, sí. Entonces, ahí vas jugando. Entonces, acá se ve quién es el que está haciendo la acción, ¿de acuerdo? Que soy yo, la maquinita. A quién le estoy pegando, que es uno de los Drupal que tengo acá arriba. Okay. Y acá te muestro los colorcitos que dice detect y protect. Es decir, detect estoy modo IDS. Sí, estoy escuchando prevén. Lo que hay. Entonces, yo inclusive cuando voy acá, estoy detectando nada más. ¿Qué significa detectando? Significa que este señor que está haciendo este juego abrió todas las bases, abrió los juegos, tiene las sesiones abiertas. El chico, si yo le hago un session list, tiene las sesiones abiertas. Claro. Si yo me voy a esa sesión y estoy adentro del servidor, le hago un LS y ya me metí. Entonces, si yo quiero ver un poquito de historia de lo que está pasando, yo al pararme arriba de este chico, ahí empiezo a ver para esa acción, la acción cómo intercambió. Veo que este chico, que soy yo, que estoy atacando con el Metasploit, se le coló a este chico. Lo vi, lo tengo claro. Pero esa es la primera entrada. El tema es que después que se me coló a la base al web, se me cuela a la base de datos. Entonces yo acá veo de vuelta las acciones, veo que además el atacante, es interno. Claro. No es de afuera, no es de afuera. Entonces yo digo, ¿pero quién sos vos? Y ahí empiezo a ver toda la interacción de cómo se le fue colando, ¿tá? En función de cómo, por ejemplo, que era la web, se le saltó la base. Se le coló la base. Está adentro. Y ya está adentro.
y se acabó la historia. Qué potente que es esto. Entonces, ahí voy a decir, igual está todo bien, pero yo no me quedo tranquilo con eso. Entonces, lo que yo puedo hacer es agarrar y decir, bueno, todo esto pasa porque yo las reglas que tengo definidas, habíamos quedado que eran solamente reglas de solamente detección, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, jugando de vuelta, me quiero hacer el canchero y quiero jugar de vuelta con la API, y ahora le voy a hacer otra llamadita API, y lo que le voy a hacer la llamadita de API es, cambiame las reglas a detectar y prevenir. Es decir, pasámelas a modo IPS. Quiere significa que si yo hago un refresh acá, me cambió. ¿Bien? Y eso Entonces ya estamos en igual, otra cosa. una pregunta, cuando haces eso no tenés que hacer ningún cambio, ni bajar ni levantar la regla política, no tenés que bajar ningún servicio, o sea, es automático. O sea, Porque lo que vos ya tenés, la regla la tenés abierta y los encendida switchás, ya. los switchás on demand. O sea, en un momento Sí, vos decís, quiero ser IPS, quiero ser IDS. sí. Es tan simple como eso. Entonces, ahora, si se fijan, miren todas las sesiones que yo había abierto, ¿de acuerdo? Y las tenía abiertas, ¿de acuerdo? Si yo ahora vuelvo a hacer el mismo ataque, hago la misma intención, quiero hacer de vuelta, meterme al web, tomarlo y de ahí saltar a la base de datos y tomarla. Entonces empiezo a hacer el mismo trabajo de reversión. Entonces, mientras estoy haciendo eso, si yo me vuelvo a lo que son los eventos, ¿de acuerdo? Empiezo a tener actividad. La diferencia que voy a encontrar ahora es que, por ejemplo, si yo estoy mirando el Drupal, acá. Ya cuando estoy hago el Drupal, observen que allá aparece otro colorcito, el verde. ¿Se acuerdan? Tenés el violetita, que era la detección, y el verde, que es el IPS. Más, vuelvo al anterior, ¿se acuerdan? Cuando yo abría ese, aparte de darme listado de quién estaba conectando, la acción fue solamente alarmarme. Sí. Porque yo estoy alarmando, estoy en modo IDS. Pero cuando yo estoy en el verde, estoy en modo de protección, de IPS. Entonces, cuando miro, encuentro que de vuelta estoy tratando de accionar con destinos a las web, ¿de acuerdo? Pero ya mi acción es drop reject. Estoy protegiendo. O sea, ahí directamente, ahí te corta la sección, te corta el paquete, no pasa. No va a pasar. Más, inclusive, ¿qué pasa? Si vos ves esto. Ahora, si vos, por ejemplo, querés ver lo que le está pasando a este otro chico, ¿de acuerdo? Es decir, le pasó algo a este chico y a este chico se quedó en detect porque nunca llegaron a él. Claro. Ya murieron en la web. Sí, lo mató en el anterior. Se murieron en la web. Entonces, cuando vos miras y este chico, y vos lo ves, que él está intentando, dice, algo pasó horrible, no pude levantar, estoy tratando de levantar la otra sesión, no pasa. Ok. Lo bloqueé. Lo ven, entonces vos cuando lo mirás así, pero ¿y qué más, Walde? Es esto. No hay más. Es solo esto. Y si te fijas, mira, te dice, no pude, dice, che, ¿no hay alguna sesión? Entonces si le pregunto, mostrame si tenés sesiones abiertas, no hay sesiones abiertas. Ok. No puedo entrar. Y se acabó, y no hay más nada. Es esto. Y vos decís, no, Walde, pero esto es la red virtualizada, que la red virtualizada. Vos creés que esto es una red virtualizada, podés tenerlo, pero podés tenerlo también sin la red virtualizada. Es una decisión tuya. Es simplemente elegir. Inclusive, ya acá te empieza a ver todo el resumen de información. Entonces tenés hasta un visor donde podés entrar y acá está el firewall distribuido, el IPS. Esta parte no la aprendimos hoy, pero es esto, es simplemente categorizar, definir, por ejemplo, en función de aplicaciones o a quién estoy protegiendo, asignarles a esos activos un origen, destino, si yo quiero, como una regla de firewall, pero con la regla de protección, y acá jugar si estoy haciendo solo detectar o además proteger. Y se acabó, y se acabó. No hay más nada que hacer, no, ya está. Entonces, ahí también es una cuestión que muchas veces, no, que en SX es difícil. Justamente te iba a preguntar, ahí no hiciste nada para que hagan la parte de prevención, o sea, no hiciste nada más que activar prevención, no es que vos generaste algún código mágico para bloquear el Vamos ataque. a ver,
Si vos te fijas, cuando volví a tirar el llamadito, se conecta y dice, mira, el paso 8. El paso 8 es cambiame de las reglas a la acción detectar y prevenir. Sigo. Si la misma regla que había hecho en el paso 5, que hizo los grupos, las reglas, todo lo demás, en el paso 8 es como que hubiera agarrado el mouse y hubiera cambiado de detectar a DB, nada más. Entonces, ahí se dan cuenta también el otro chiste. Ni siquiera tuvo que entrar a la interfaz gráfica para definir esto. Entonces, si a alguien le gusta jugar scripting y API, jueguen. Y por eso les digo, este GitHub que está hecho para eso. Inclusive lo actualizamos para la función de IPS ya. Por eso que la tenemos ya nativa en 3.0. Recuerda que estamos en 3.1.1. Entonces, ya tienen la guía de cómo poder armarte un Nested Lab, con todo, y jugar con esto. Yo lo único que agarré es, lo monté y jugué un poquito con los scripts. Ahí Pablo Rodríguez pregunta si los comportamientos detectados denegados son aprendidos por la solución para los próximos ataques. Bueno, eso creo que lo habías aclarado, que Exacto. lo volví a retroalimentar. Y En este podría caso que poner en estoy sospechoso mirando todo. solamente la... Exacto. Yo por ahora en este laboratorio que estoy haciendo solamente la parte de IDS y PS. No puse la de NDR porque tendría más tiempo para mostrar y tendría que generar más cosas para generar anomalías. Acá estoy tomando las signatures ya conocidas. Te Pero si comprometo para tuviera la el NDR, te comprometo para la parte 2 para hacer NDR, porque la verdad que está súper interesante esto, igual. vamos a trabajar para tener ese juego. Pero por ejemplo, estos, si se fijan, acá en este laboratorio inclusive juega dos cosas. A, demostrar de que no es tan complejo, que es real cuando digo que se puede llamar a APIs, porque yo la configuración no la toqué, e inclusive como simplemente cambiando un modificador, si aquellos procesos que ya detectaba y que los vi, pero me pasaron, yo ahora los puedo bloquear. Igual, una pregunta, ¿hay hands-on lab de esto para chusmear? Buena pregunta. Y permítanme que paro la presentación de esto y vuelvo a la slide, porque esa pregunta era previsible y por eso tenía prevista esta laminita. Con este pueden empezar a jugar. Yo que El quería 21-26. ser innovador. El Ok. 21-26 es el que yo recomendaría. Puede ser que esté todavía entre 0, pero el concepto sigue siendo lo mismo. Entonces, ahí pueden jugar ese laboratorio. Ese laboratorio, si se fijan, miren, está pensado para el firewall distribuido, el tema de contexto y análisis de URL, que algo que habíamos visto la vez anterior, Sí. jugar con el IDS y el Identifier. Es decir, repasar solamente los temas de seguridad. Ese es el Hands-on Lab que yo recomiendo si quieren jugar con esto, y como todo Hands-on Lab, jueguen, porque está hecho para eso. Bueno, gracias por el tip. Viste, como yo sabía que Me venía esa adelanté, sí, pregunta. y mirá que no estuvo coordinado para nada. Se me ocurrió y dije, Pero che. es que, a ver, yo muestro este laboratorio y obviamente todo el mundo dice, quiero jugar. Y sí. Es esperable. Quiero, Entonces, quiero justamente, jugar o quiero que alguien de seguridad juegue, porque yo la verdad que no sé si voy a jugar con esto. o por ejemplo, invitar, pues, vuelvo, al que fuera, al interesado, invitarlo a que juegue. Y lo bueno que tiene, como siempre, y lo vuelvo a repetir, yo, Waldemar, no tengo laboratorio en casa. Yo juego mucho con los halls. Yo, Waldemar, yo, empleado de Bingware, podría armar mi laboratorio, pero soy de los que, por ejemplo, aprovecho y hago muchas cosas en hall. Porque los halls están muy bien. Hay hall que, y a medida que pasa el tiempo, la calidad de los halls ha evolucionado. Han evolucionado. Y hay muy buenos, por ejemplo, no lo tenemos acá porque no lo tenemos, por ejemplo, el último que habla de, el último hall de NSX Cloud, altamente recomendable, lo hicieron muy bien. Los últimos capitanes del último Bingware World, la verdad yo además le mandé un correíto a los muchachos felicitándolo porque me encantó y hace, y cumple, y funciona, y es muy lindo para mostrar. Este también. Entonces, este es, por ejemplo, para jugar, es ideal. Y como la regla de oro de los Hands-on Lab, uno puede jugar con los tiempos, si no puede, arranca con otras tareas. Lo han hecho también para que cada módulo pueda ser autocontenido. Y yo el pedacito que mostré se parece un poco al juego que hace acá abajo, lo que es el módulo 5. En el 5. Juega un poco eso. Okay. Básicamente jugando un poquito. Entonces ahí le juega al tema de segmentaciones, al juego de los VDIs también, y juega con un poco de ataques. Está bueno, está bueno. Está bueno porque
La verdad que una cosa es verlo en una demo en internet y otra cosa es ponerlo en la máquina de uno y ponerse a toquetear un poco. Esa era la idea, por eso porque yo lo entendí, que todo el mundo le puede gustar ver lo que estoy haciendo, pero después quiere jugar cada uno. Entonces dije, ¿cuál laboratorio sería recomendable? Aparte, Este sería un buen laboratorio. lo bueno igual es que a vos siempre te funciona. Bueno, viste que la ley un día me va a pasar que no me va a funcionar, eso también es posible, pero bueno, acá anduvo. No, además el tema inclusive, en particular que yo estaba haciendo, como digo, te puedes, hasta el que tenga tiempo y tenga recursos se puede montar un nested para jugar con este concepto de que ya tiene preparado el Drupal que está mal, el Apache Code Database que está mal, el Metasploit, los scripts, está todo preparadito para jugar. Pero la ventaja que tiene es que no necesitas recursos, es Claro. internet y dale. Ya empezás. Bueno, ya tenemos para jugar. Excelente. Traté de no ser muy largo el tiempo, pero bueno, ya No, la estamos verdad que pasaditos. estamos genial de tiempo igual. Yo la verdad que me quedé asombrado de la potencia que tiene. No había tenido la oportunidad de ver estas funcionalidades. De hecho, con NSX, te soy sincero, hoy creo que te lo había mencionado, no tengo el know-how, digamos, como para decir, bueno, sí, administro, pero un décimo. Y la verdad que impresionante. Y aparte está muy bueno esto del concepto de sectorizar o separar o segmentar más el tema de roles y de administración con respecto a lo que es networking puro con NSX de lo que es seguridad. Porque si bien, como vos decís, hay muchas veces que hay áreas especializadas, como por ejemplo, no sé, seguridad perimetral que se dedica 100% al tema de reglas, firewall y puertos y todo este tema. Está bueno tener esta posibilidad de tener solo esa parte y no el stack completo. Y lo voy a... Muchas veces lo Jamás que quiero decimos, o sea, que quede claro que es verdad lo que estoy diciendo. Por ejemplo, yo tengo acá el NSX. Si vos miras los componentes de router, no hay router. No hay T0, no hay T1, no hay router. No hay router. Pero ¿cómo estás haciendo red? Y estoy haciendo una red que, si se fijan, es VLAN. ¿Y qué VLAN? La 60. O tenés un segmento que es una VLAN y la VLAN 70. Son VLANs, sí, VLANs, no hay otra cosa más. Si le pido el mapa topológico que me muestra, es solamente VLANs. No hay VLANs, no hay router, no hay nada. Y no me importa, yo voy y tengo en el tab de seguridad, este es otro que tengo con más cositas, y tengo las estructuras de las reglas de seguridad para el VDI, para la aplicación, una de emergencia porque me vino el WannaCry, y agarro, digo, no permito más el SMB1 en la red, pero tengo que, no, pará, se acabó el SMB1 en la red, lo saqué, lo eché, sacá. Bueno. Pero el Windows que después lo vemos, el Windows. Claro. Parchalo después. Inclusive esa función del IPS, la protección, si vos te fijas, cuando yo bloqueé ahí, en muchos lados lo van a escuchar como virtual patching. Sí, porque en realidad yo al Drupal, al Drupal no lo parché. Sigue estando con la vulnerabilidad. Con el agujero lo que hiciste fue cerrar la vulnerabilidad. Entonces, cuando yo lo uso de esa manera, el IPS está funcionando como un virtual patching, porque además lo estoy poniendo a la tarjeta de red. Entonces, realmente estoy virtualmente patchando ese activo, ese endpoint, porque contra él sí que está. Entonces, voy a insistir, es real, no necesito cambiar la red, no la necesito cambiar la red. La red puede ser red, segmentos de red que yo tenga, en la cual tengo conectados los chicos, ¿de acuerdo? Y yo digo, ¿y quién sos vos? Un segmento de red que dice que es tipo VLAN y que es la VLAN 70. ¿Ya está? Entonces, por eso es que yo digo, no necesito cambiar la red. No necesito para hacer seguridad. Y eso es la puerta que se abre para el equipo de seguridad. Si le interesa esta herramienta, puede avanzar. Y el equipo de redes, confortablemente, sí, con lo que ellos tienen, siguen, ¿o no? Tranquilo, pero no hay apuro. Van por caminos separados, una cosa no llama a la otra. Y eso fue un poco lo que nosotros encontramos, que había que facilitar
en algunos clientes esa opción, no el todo de red y seguridad, sino, ¿querés seguridad solo? Perfecto. Y es lo que estamos haciendo cuando decimos NSX Firewall, NSX Firewall con ATP. La verdad que me quedé pensando ¿Te gustó? sí, la verdad que sí, me quedé pensando toda la potencialidad que tiene esto para millones de cosas. Sobre todo el tema, me quedé pensando mucho en el tema de BDI, del tema del salto horizontal. Eso es Es tremendo. el clásico problema que Bueno, tenemos lo de del todo salto ransomware. del web a la base, bueno, eso ya es otra cosa, pero lo de BDI, la verdad que VDI, sí, me sí. llamó la atención y me siguió haciendo como el patito, ¿viste? Así, pensando, patito dos Te digo mil. yo, estamos hoy, pero yo creo que fue a principios del año pasado. Nosotros tenemos el blog de la TAM de NSX, ahora es Network Security, ¿no? Sí, sí, sí. Y Daniel Aguirre, que es un colega de México, grabó el ejemplo de agarrar el VDI que se pasaba así, olímpicamente, Sí, sí. agarró una regla, dice, estás conectado al grupo de VDI, no podés hablar con el grupo de VDI. Chao. Y dale, y no pasaba, y no pasa el PIN. Claro. Ya está. Entonces, para esos conceptos, y vos decís, pero, ¿qué? No, es que no una regla. Las reglas primeras son todas el usuario a su activo, el usuario a su activo. La regla final, ningún VDI a ningún VDI a ningún lado. Sí. Porque si no, ya estabas arriba, y es el cero atrás, pusiste explícitamente quién podía, y la regla final es nadie más puede ir a ningún lado. No, es decir, como digo, no, estás cerrando la puerta de no, estás reduciendo la Sí, superficie de ataque, que es lo que estás hacen. achicando el riesgo y bastante. Y Entonces, aparte ahí después si vos pones, tráfico que no podés controlar de otra manera, porque y no lo lo bueno que ves. tiene es que vos después le pones el IPS o el IDS ahí, inclusive después mirás el tráfico que dejaste, que esté comportándose bien. Que ese juego yo, primero. Segmentemos, saquemos el ruido, Sí, bueno, el lo que grueso. hablaba de los tres pasos, ¿no? Sí, Primero sí, segmentar, sí, después sí. empezar a mirar y bueno, Ponerte, el tercero, bueno, ya es empezar a mirar mucho sí, más sí, sí, inteligentemente. ya estás en otra capa, pero la verdad que es súper interesante igual. Yo te vuelvo a agradecer. Ahí están preguntando algún tipo de integración con Workspace ONE, preguntaba Willy. Ahí va. Lo que les comentaba hoy más temprano. En ese sentido, el endpoint security como tal es Carbon Black. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que podemos es, intelligence puede traerse la información de los procesos que están corriendo en el endpoint, entonces darle reputación a los flujos que estoy viendo. Si yo lo quiero ver con Workspace ONE, recuerden que hay una opción que se llama Workspace ONE Security. Lo que hace Workspace ONE Security es el Workspace ONE clásico y además le suma Carbon Black abajo. Entonces yo puedo ir avanzando. O sea, yo no quise entrar, hay una slide que te dice que la protección del endpoint es Carbon Black y la protección o el perfil del dispositivo Workspace ONE. ¿De acuerdo? Si juntás las dos cosas, eso es Workspace ONE Security. Entonces, si van por ese lado, cuando hablan de security del lado de Workspace ONE, empieza a tener Workspace ONE Intelligence y Carbon Black realimentándose en forma conjunta. Inclusive uno de los, ya creo que ya lo tenemos, hoy por hoy, por ejemplo, hay el agentito de Workspace ONE está unificado en ese caso de uso con Carbon Black. Es el agente. Tata. La verdad. Otra historia para hablar con Leone un Sí, día, sí, sí. de vuelta, para hablar todo el tema de también Carbon Black, Workload, Cloud, etcétera, etcétera. Anda anotándolo todos los to-do y todos los pendientes, pues ya te comprometo No, pero eso llamamos a Leone, bueno. Para lo que es Endpoint, Leone es el maestro para eso. Ok. Bueno, yo no sé, ahí voy a preguntarles a los chicos si tienen alguna duda. Ahí, bueno, dicen gracias por la charla. Willy dice felicitaciones a ambos. No sé si a alguno le quedó alguna duda. Igual cualquier cosa, igual si querés poner el slide de tu contacto para si tienen alguna duda o lo que sea. ¿Alguna buena práctica general de reglas de DFW agruparlas por categoría? ¿Cómo se comienza a generar las reglas? ¿Hay alguna recomendación?
Pregunta Pablo Rodríguez. A ver, yo creo que en general, y eso de la época de Peinaba Canas con otro firewall, la regla general es que, por ejemplo, yo ahí no lo mostré. Vieron que había unas reglas de firewall que decía Ethernet, emergencia, infraestructura, entornos y aplicaciones. Sí. Esa estructura uno la mira y es ordenada. Yo no entré en mucho detalle de eso, pero en breve vamos a tener una sesión especial de Power Blocks, orientado a eso, que voy a repasar un poco ese juego. Entonces, esa categorización te permite, por ejemplo, si es algo de emergencia, el que mata al WannaCry, por ejemplo, eso es, mira, solamente por un tiempo, para no mataros el tiempo, porque la pregunta tiene un sentido, y por lo menos les doy el titular de la respuesta. Entonces, cuando vos mirás acá el firewall distribuido, como yo le decía, vos tenés distintas Ethernet, emergencia, infraestructura, entorno y aplicaciones. Entonces, por ejemplo, yo en emergencia es lo que veíamos hoy. El WannaCry lo quiero matar, lo maté. Lo crítico. Entonces, esto está escrito así y se lee de izquierda a derecha, justamente. Las primeras reglas son las de Ethernet, después, entonces tiene una orden bastante lógica. Por algo es. Entonces, después cuando miras la infraestructura, decís, che, ¿dónde está la red de administración de servidores para poder entrar a los servidores y administrarlo? Eso sería lo otro, ¿de acuerdo? Sí. Después las infraestructuras, es cuando estoy en lo que es los entornos, puedo tener los entornos de desarrollo, o los entornos de producción, los entornos de PCI, entonces las burbujas grandes, ¿de acuerdo? Entonces digo, producción no habla con desarrollo no habla con producción, PCI habla con PCI y PCI no habla con nadie más. Eso es tremendo, que sea una línea que haga eso es tremendo. Ya está, y eso es esto, y ya cerraste, el PCI no habla con nadie más, se acabó. Y después lo que sí querés, puedes decir aplicaciones y adentro del entorno de PCI, quién habla con quién. A ver ahorita el de BDI, a ver qué hace. El de BDI, por ejemplo, acá este es básico, agarra, dice, los usuarios de desarrollo, que son los usuarios de desarrollo, pueden entrar a los servidores de desarrollo. Sí. Que es lógico. Y vos decís, ¿quiénes son los Entonces vos decís, ¿quiénes son los usuarios de desarrollo? Y vos decís, los señores que son pertenecientes a la grupo de directory que son PyDI Cloud Developer. Ok. Ya está, se acabó. Entonces, estos chicos los dejas entrar a los servidores de desarrollo. Está bien. Y después abajo la regla de no hay lateral. Escritorios no entran a escritorios. Perfecto. Ya está. Y escritorios no entran a escritorio. Y se acabó el movimiento lateral. Y eso, sí, son dos para no evitar ruidos. Pero eso para resumirlo, son dos líneas igual. Eso es lo que me vuela la cabeza. Es que ese es el juego. El tema es que nosotros estamos acostumbrados a llevar que el activo es la IP, y la IP, y la IP, y la IP, y la IP. Es imposible llevar el activo por la IP. No tiene sentido. Entonces, por ejemplo, acá. No, pero aparte en una estructura que tiene 200.000 servidores, ¿cómo hace con la IP? Te morís. Entonces, por ejemplo, yo acá agarro la el grupo que se llama base de datos y me pregunto a mí, ¿cómo defino que es un servidor de base de datos? Y le digo, porque es la máquina virtual que tiene una etiqueta que se llama DevAppDB. ¿Qué significa? Agrego otro servidor, le pongo la etiqueta, ya está parte del grupo. Por eso, Waldemar sugiere que el motivador de selección de los elementos para armar seguridad ya no es más la dirección IP, es la etiqueta. ¿Por qué creen que en la cloud pública hay tags? Sí. ¿Por qué creen que en Kubernetes hay tags? ¿Por qué nosotros desde 2013 soportamos tags en NSX? Sí. Entonces, el tag pasó a ser, yo agarro el activo, lo clasifico y me olvidé. Bueno, ahí le diste una pauta a Pablo, que te preguntaba el tema del firewall. Antes de llegar a eso, tenés que tener una nomenclatura y una buena política de tagueo. Empecemos por Tenés que empezar a entender cuáles son tus entornos. A ver, regla número 1, no se puede proteger lo que no se ve y no se puede proteger lo que no se comprende. Sí, aparte, yo tengo que tenés que saber qué es lo que querés hacer también, ¿no? Porque muchas veces es o any to any o deny. Si no, terminás poniendo que la regla final, en vez de ser es un allow para que todo pase, por ejemplo. Claro. Porque no sabes qué tenés que hacer.
Acá yo juego, y acá es otra trampa también, inclusive Una, puedo una restringir la regla. Una pregunta final Sí. para cerrar con esto. Con este tipo de reglas, ¿vos tenés alguna manera de verificar si hay un hit que está pasando por esa regla o te lo está dropeando? Es igual que lo que vi A hoy. ver. Listo. Ya No, está. de re. El de al lado El de al era. lado, sí, sí, sí. Ahí tenés. En el de la rueda, vos lo que podés hacer es redireccionarlo a un syslog o algo. Es perfecto. Exacto. Es perfecto. Entonces, acá, justo en este no le pegué, pero si tuviera Justo, tráfico generado, pues, pasaría por acá. justo esto mismo lo estaba viendo hoy para VMware sobre AWS. Exactamente Bueno, el mismo escenario. muchas más. Te voy adelantando. Vos ya en VMware Cloud, en AWS, ya tenés toda la parte de firewall distribuido, hace tiempo. Ujú. Vos viste que hay un IPS ahí. Sí, bueno, ponele. La tecnología está ahí abajo. Sí, sí, Ergo, sigan sintonizados. dale. Sí, igual. La Sigan verdad que sintonizados. Va a haber más cosas. Muchas de estas tecnologías que ya tenemos en NSX van a empezar a aparecer en VMware Cloud, en AWS y en otros hyperscale. Poco a poco van sí, a bueno, ahí ofrecerte. lo que mencionaban hoy, ¿no? Bueno, Que Avi va a estar integrado, Carbon se va a integrar y seguimos. eh, exactamente es el comentario. Las tecnologías, como es un servicio que gestionamos y trabajamos nosotros, podemos darnos el lujo de ir sumando porque nosotros validamos que ese diseño funciona. Y ese es el juego con VMware Cloud AWS. Por eso ese es el nuestro. A diferencia del resto de las otras opciones de hyperscale que cada uno de esos vendors hacen su diferencia. En el caso de AWS, nos dio la derecha para que la solución sea gestionada 100% por VMware. Perfecto. Igual yo no tengo más preguntas, no sé si la gente tiene preguntas, si no, volví a poner el slide con tus datos. Yo la verdad que estoy Y, eternamente y agradecido nos de volvemos a ver en otra edición. Te comprometo para la parte que nos faltó. Dale. Igual no pronto, porque quiero ver otros temas, pero Cambiemos. switchamos un poco. Pero la verdad que nada, como siempre te digo, tus charlas y tus sesiones de demo son súper didácticas, por lo menos a mí me parecen entretenidas, no me aburro. Pasó una hora y media como si hubiera estado hace 5 minutos. No tomaste un vaso de agua, lo cual hace que te admire mucho más. Yo ya me bajé como 3 litros de bebida. La verdad que nada, súper claro, súper simple. Lo blanco es blanco, lo negro es negro y no hay nada para, para, para decir en el medio más que gracias y que nada. Sabés lo que te aprecio, sabés un montón de esto y la verdad que lo demostraba, porque una cosa es conocer y otra cosa es saber transmitirlo y la verdad que vos tenés la cualidad y la particularidad de esa conjugación de ambas y la verdad de mi parte estoy más que feliz de tenerte en Bemuca, Argentina y agradecerte nuevamente que hayas inaugurado este 2021 para, para contarnos un poco de qué se trataba toda la parte de NSX Firewalling y todo lo que se viene de acá en adelante. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Súper claro. Después te voy a pedir la presentación a ver si la podemos subir a la página de BEMU. Y nada, no sé si quedó alguna pregunta. Ahí dice que se te nota la pasión. Gracias por la sesión. Ahí Raúl dice que tiene ganas de meter NSX en todos lados. Bueno, sale ahí una. Manden el correíto y los Claro, contactamos donde sea, porque además no sé dónde estamos escuchando esto. Si no es conmigo, yo los ayudo a encontrar a quién es el equipo de VMware local. ningún Así que problema. vamos, ahí tienen el correo. Ningún problema. Igual, la verdad que nada, de vuelta, gracias. Espero que ahora en breve te anuncien el NSX vExpert para 2021 y el de Security, porque la verdad que tremendo, tremendo. Muchas gracias de vuelta y nada, espero que les haya gustado el podcast. No sé si tenés algunas palabras finales, igual. No, nada más, agradecer el espacio como siempre. Es tu casa. Y como vos sabés bien, a mí me gusta esto, realmente. Y el año pasado, Se te nota, se te nota.
generamos la situación de que no se podía ir a ningún lado, y bueno, vamos a recorrer los Big Mac del mundo. Empecemos por casa, dije, bueno, Latinoamérica. Entonces, Sí, sí. a las órdenes cuando lo necesiten. Pero ahora ya está por España, ya está en cualquier momento te vemos en No, Japón. en España fue una invitación que me hicieron los chicos y sigue abierta, pero ya en breve te voy adelantando que ya tengo pactado otro BIMAC en breve también acá en Latinoamérica, Perfecto. pero para hablar de otra cosa. Así que eso cuando tenga la fecha todo, pego el aviso. Avisá que nos sumamos. ¿Qué te iba a decir? Vale. Y si querés, nada, te contacto con gente de por otros lados a ver si te animás también. A las órdenes, a Dale. las órdenes. Un placer y bueno, Gracias. gracias, Wal. Te agradezco de vuelta tu compañía y tu buena charla. Gracias por todo. Gracias a todos también por ahí. Gracias. Nos vemos, Wal. Bueno, gente, no sé qué opinan. Yo la verdad que me quedé con ganas de probar el Hanson Lab. Por ser el primero, la verdad que estaba bastante ansioso, bastante nervioso con respecto a cómo iba a salir. Waldemar es un genio, no, no hay que decir mucho. La verdad que tiene esa didáctica que hace que una hora y media pase como si fuera hace 5 minutos y nada. La verdad que les agradezco, es un placer estar de vuelta con ustedes. La realidad es que los extrañaba. Espero que en el próximo podamos seguir avanzando y podamos seguir aprendiendo juntos. Les mando un abrazo, que descansen. Vamos a tratar de hacerlo a las 10 de la noche para tener un poquito más de tiempo si se